Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Eh, Estamos empezando lo que denominamos la clase número 6, digamos, los textos de la clase 6, que denominamos el pensamiento ilustrado en América. En esta clase tenemos algunos textos como son las fuentes de Manuel Belgrano sobre las memorias que escribió desde la Secretaría del Consulado de Buenos Aires. Esas memorias las puedes encontrar en internet, bueno, un montón de libros donde están las fuentes de Belgrano, en que son escritos económicos de Weinberg, donde hacen la introducción hablando obviamente del personaje Manuel Belgrano, o en ese que está colgado, que ese le saqué fotocopias del libro que están en el Joaquín, que es autobiografía y otros escritos, obviamente de Manuel Belgrano. También vamos a trabajar en esta clase con el libro de Charamonte, La crítica ilustrada de la realidad, que básicamente habla del pensamiento económico social de, de los criollos o los españoles americanos, digamos, son el capítulo 3, 4 y 5. Sobre este video sobre este texto va a subir un video Martín Felice, y el otro tiene que ver con el texto que es de mi autoría, que es de este libro que salió en el 2015, donde hay un artículo mío, inclusive hay un artículo de Jessica Belgrano, que es la chosna de Belgrano, es pariente de Manuel Belgrano, y es estudiante del Joaquín, estudia en la carrera de lengua y literatura. Y nada, escribí un artículo muy interesante. Eh, bueno, el texto, este video tiene que ver sobre este texto de Manuel Belgrano, el artículo que yo escribo, que es el Manuel Belgrano menos conocido, el Manuel Belgrano antes de la Revolución de Mayo. Inclusive, desde el punto de vista historiográfico, a Manuel Belgrano se lo conoce básicamente como el creador de la bandera, y que murió pobre, ¿no? Que estuvo en algunas batallas importantes de la guerra de independencia, libró la batalla de Salta y Tucumán, ¿no? Hizo el éxodo jujeño, trayendo del norte a todo el pueblo jujeño para dejar campo arrasado el avance de los absolutistas, de los realistas. El gobierno de Buenos Aires le planteaba que retroceda hasta Córdoba, y los tucumanos le insistieron para que resista en Tucumán, y ahí libró la batalla de Tucumán, y luego la de Salta, y, y logró recuperar esa frontera en disputa que estuvo durante muchos años durante la Guerra de Independencia. Lo importante de este texto de Belgrano es hablar de él desde el punto de vista ideológico, es decir, sus ideas económicas, sociales y políticas que barajó Belgrano, un hombre de la élite, ¿no? Que nació dentro de una de las familias más adineradas del Río de la Plata. Su padre era un rico comerciante que había hecho una fortuna, incluso vendiendo esclavos, ¿no? Del contrabando, y, y uno de sus cuantiosos hijos, Manuel Belgrano, le tocó la tarea de ir a estudiar a Europa, ¿no? En América había prestigiosas universidades como la de Chuquisaca, la de Córdoba también, pero la familia Belgrano Peri, como era el apellido de su padre, decidió mandarlo a España a estudiar en las universidades de Salamanca y de Valladolid,
para que el hombre aprenda sobre el comercio, sobre la economía y obviamente atienda los asuntos de la familia. Entonces el artículo empieza hablando sobre una discusión historiográfica, no es para darle tanta importancia, sobre el último libro que sacó Alperindongui, que se llamaba El Enigma Belgrano, que lo que hace es pegarle a Belgrano historiográficamente. Y lo hace con algunas fuentes poco amplias, en el sentido de utiliza algunas fuentes y no otras. Pero bueno, hay una discusión historiográfica al principio. Pero más adelante hablamos de su entrada a la política. ¿Cuándo entra Belgrano a, digamos, cuándo empieza a ser un actor político en el Río de la Plata, Manuel Belgrano? Manuel Belgrano, como les dije anteriormente, había ido a Europa a estudiar y mientras estaba en España sucede la Revolución Francesa. Es decir, él es empapado de esas ideas de la Ilustración, ideas revolucionarias, en una Europa convulsionada, ¿no? Yo saco una cita de él en su autobiografía, que la autobiografía la escribe en 1814, dicen algunos historiadores. Obviamente es la autobiografía que escribe con el diario del día anterior. 1814, ya su mirada política apuntaba a otra cosa, ¿no? Como decíamos, me parece que decíamos en el encuentro anterior, la Revolución de Mayo, en el Río de la Plata, no tuvo un objetivo independentista. Y obviamente tampoco lo tenía Belgrano en 1810, ni mucho menos antes. Ahora, en 1814, otro era el panorama. En 1814, Fernando VII vuelve al trono e intenta implementar de nuevo el absolutismo monárquico y perseguir a todos los liberales y a todos los revolucionarios de España y de América. Entonces, ya con el diario del día anterior, de 1814, tiene otro discurso Belgrano. Lo importante que él decía en 1814 lo siguiente: como en la época de 1789 me hallaba en la España y la Revolución de Francia hiciese también la variación de las ideas, y particularmente en los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron en mí las ideas de la libertad, de igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido, ¿no? Entonces, imagínense a ese joven en Europa influenciado por las ideas revolucionarias, y además yendo a universidades donde se enteraba de las ideas de la Ilustración que estaban en boga, ideas revolucionarias para la época, en una España, como decíamos en la clase anterior, atrasada desde el punto de vista político e ideológico, desde otras potencias como Francia e Inglaterra, donde habían desarrollado una burguesía importante que había dejado atrás, o sea, una transformación política, social y económica, donde las reformas borbónicas intentaba contrarrestar ese atraso. Entonces Belgrano, influido por todas estas ideas revolucionarias, hay un subtítulo que dice su entrada a la política. ¿Cuándo entra a ser un actor político? Cuando es nombrado por el rey como secretario del Consulado de Buenos Aires. El Consulado de Buenos Aires está dentro de lo que consideramos reformas borbónicas, ¿no? Porque primero se fundó el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires en 1776. En 1778 es el reglamento de libre comercio
donde el puerto de Buenos Aires pasa a ser un puerto más de salida y entrada de productos venidos de España, no era libertad de comercio total. En 1782 se había decretado la creación de intendencias, ¿no? Que dividió las jurisdicciones que antes había, que eran gobernaciones. Y además se creó el Consulado de Buenos Aires en 1794 por el crecimiento económico que había en el Río de la Plata con todas estas reformas, ¿no? Y este nuevo eje Potosí, Buenos Aires, Atlántico, salida a Europa. Entonces, ese crecimiento económico que había en la ciudad puerto, en la ciudad capital del virreinato, digamos, creaba la necesidad imperante de crear un consulado que es una oficina administrativa que trata sobre el comercio y las relaciones comerciales con otros países, ¿no? Los consulados que hay actualmente tratan básicamente relaciones comerciales. La embajada trata relaciones políticas, el consulado relaciones comerciales. Bueno, el Consulado de Buenos Aires es creado en 1794 y lo nombra el rey con un decreto real a Belgrano. ¿Por qué lo nombran? Por su capacidad y por su influencia política, seguramente tenía el padre en el Río de la Plata, ¿no? Pero evidentemente era un tipo muy capaz, Manuel Belgrano. Y ahí lo nombra el ministro de ese entonces, era un ministro ilustrado, uno de los ministros ilustrados de Carlos IV, Gardocchi, que había sido inclusive el primer embajador de la nueva república de Estados Unidos, creada en 1776, ¿no? Con la declaración de la independencia. Fue el primer embajador de España en Estados Unidos. Gardocchi era un tipo ilustrado, entonces luego pasó a ser ministro de los asuntos del rey, y él le comunica a Belgrano y el rey hace el decreto. Bien, entonces a partir de ahí Belgrano empieza a participar, a ser un actor importante en la política. Y él viene a Buenos Aires y se encuentra con otro funcionario, que él dice en sus memorias también, que lo único que pensaban era comprar por 2 y vender por 4. Es decir, esas eran las ideas comerciales que existían. Obviamente el mercantilismo estaba muy arraigado en las ideas del Río de la Plata, ¿no? Como se dice, el contrabando también era cosa de funcionarios, y él lo que buscaba era desarrollar esto de la economía en el Río de la Plata, y para eso utilizó ideas económicas novedosas, revolucionarias. Belgrano había sido formado en lo que es la primera corriente científica económica, que es la fisiocracia. La fisiocracia es una corriente económica creada por un francés, François Quesnay, que él escribe un libro en 1758 donde aplica estas ideas. Y tiene 2 elementos fundamentales la fisiocracia, ¿no? que le discute el mercantilismo. Entendamos qué es el mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina, no es una corriente científica económica, sino que es una doctrina propia del absolutismo monárquico, ¿no? ¿Qué plantea el mercantilismo? Que un Estado, una nación, es rica si tiene acumulación de metálico. Entonces el Estado tiene que controlar la salida de ese metálico, ¿no? Hay una fuerte intervención estatal en lo que es la compra de bienes a productos extranjeros. ¿Por qué? Porque parte de tu riqueza se va en ese bien, ¿no? Entonces eso genera que fluya metálicos de otros países y obviamente te empobrece porque disminuye la cantidad de metálico. Entonces, estas ideas atrasadas para la época, ¿no? en una avanzada, un desarrollo
las revoluciones burguesas, ¿no? Donde la fisiocracia y el liberalismo económico empiezan a ser las que enriquecieron a las naciones del norte de Europa, Francia e Inglaterra principalmente. Belgrano viene influido con estas ideas fisiocráticas que plantea, ¿no? Para contrarrestar el absolutismo, que primeramente uno de los postulados es que la base de la riqueza no es el oro y la plata que tenga un Estado, sino el trabajo de la tierra, ¿no? El trabajo el desarrollo de la agricultura. Es la base de toda riqueza, dice la fisiocracia. Algunos textos plantean que Belgrano comienza con estas ideas fisiócratas propiamente dichas, lo dice Charamonte en el libro, ¿no? Que las ideas de Belgrano son originarias, o su origen, digamos, ideológico es fisiocrático, y luego adopta, ¿no?, las ideas de Adam Smith del liberalismo económico. Entonces, volviendo a las ideas fisiocráticas plantean que la base de toda riqueza es el desarrollo de la agricultura. Y ese desarrollo de la agricultura esos aportan a otras dos actividades económicas que tienen como base la agricultura. Una es las artes. Cuando en las memorias Belgrano habla de las artes, en realidad se está aludiendo a la industria, a las artesanías, ¿no? El trabajo artesanal, que el trabajo artesanal se hace con materia prima, y la materia prima lo da principalmente la agricultura. Ponele, si hablamos de algunos productos generados por el trabajo de la tierra como materia prima, y luego vos lo industrializás, ¿no? Y la otra actividad económica es el comercio. Entonces, el comercio y las artes, o la artesanía, o la industria, tienen como base la agricultura, que es la actividad más importante, y más si tenés esa tierra disponible que hay en el Río de la Plata, ¿no? Una tierra riquísima para el desarrollo de la agricultura. Entonces, Belgrano lo que hace es tratar desde el consulado, porque desde el consulado él tenía que escribir, anualmente tenía que escribir una memoria y dar una disertación, ¿no? Y las memorias más importantes son estas tres que barajamos en los escritos económicos, ¿no?, que son la fuente fundamental, y que en mi artículo yo más o menos hago una síntesis. La primera memoria, vamos a ver cuál es el nombre, pues es un nombre medio largo, se llama, es decir, algo que me estoy olvidando también. Belgrano lo que hace es intentar, digamos, porque todo esto que genera Belgrano, ¿no? Esto lo digo casi al final, si no mal recuerdo. A lo que voy es, las actividades políticas, las acciones políticas, sus escritos, ¿no? Y luego su participación en el carlotismo, que es algo que después vamos a desarrollar acá, lo que está en el artículo, eso lo transformó en Belgrano en un actor político fundamental. Es decir, él construyó su capital político, su liderazgo político, que se notó, que es notable, digamos, en la primera junta. Está dentro de ese grupo liberal democrático, ¿no?, al que también pertenecía Moreno, Castelli que era su primo, ¿no? Y otros, que dentro de esa junta empieza a discutir políticamente con otro sector más conservadora, ¿no? Entonces, ese liderazgo político de Belgrano fue construido siendo funcionario de la corona. Es decir, él es funcionario de una corona absolutista, y desde un puesto de un puesto político fue construyendo su capital político, que lo catapultó a ser quien fue, ¿no? Digamos, uno de los próceres de lo que nosotros somos como Argentina, digamos, y lo consideramos
uno de los padres de la patria, el creador de la bandera. Pero a lo que voy es, él siendo funcionario de la corona, tuvo que digamos, transitar un proceso de crisis ideológico, ¿no? Para transformarse en un revolucionario que luego luchó por una guerra de independencia. Bien, entonces, volviendo a lo mismo, siempre me voy de tema. Lo que planteó en el artículo él, que sus ideas económicas y políticas, desde el consulado, las barajó por tres mecanismos claves. Uno es con sus memorias, la escritura de sus memorias, donde él disertaba y están escritas sus ideas revolucionarias para la época, digo. La otra fue a través de traducciones de libros que hizo. Él tradujo, por ejemplo, Principios de Ciencia Económica y Política, las máximas generales del gobierno económico de un reino agricultor, de Quesnay, ¿no? Él lo tradujo, y este primero que dije, Principios de Ciencia Económica y Política, contiene varios trabajos, que todos, digamos, acorde a su ideal económico fisiocrático, ¿no? Entonces, a partir de esa difusión de ideas ilustradas en el Río de la Plata, empezó a construir su capital político. Desde, dijimos, traducciones, desde la lectura de las memorias, escritura y lectura de las memorias, y además desde un gran papel periodístico de Manuel Belgrano. No, de diferentes artículos escribió en periódicos del Río de la Plata, ¿no? Que después vamos a ver más adelante, como el Semanario de Agricultura, ¿no? Ya con el nombre te plantea que es un periódico que trata de difundir las ideas fisiócratas. O el Correo de Comercio mismo, donde escribió un montón de artículos con estas ideas fisiócratas. El Correo de Comercio fue creado en 1809, es decir, poco antes de la Revolución, donde si uno lo lee, ese periódico que está digitalizado por todos lados, hay algunos artículos que vos decís, a ver, ¿qué nos quiere decir con esto? ¿No? Pero bueno, no importa, no nos metamos en otros temas. Lo importante es que la primera memoria la llama Medios Generales de fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio de un país agricultor, ¿no? Ahí están las tres máximas: agricultura, industria y comercio. Estas son las tres máximas de la escuela fisiocrática. Y miren, por ejemplo, dice, la agricultura es el verdadero destino del hombre. Todo depende y resulta del cultivo de las tierras. Sin él no hay materias primas para las artes, es decir, la industria, ¿no? Por consiguiente, la industria no tiene cómo ejercitarse, no puede proporcionar materias para que el comercio se ejecute, ¿no? Es la base de la economía, la agricultura, y para eso desarrolló todo un programa político de cómo desarrollar la agricultura en el Río de la Plata. Y una de las patas que vos decís, chao, es la educación. Es decir, Belgrano fue uno de los primeros fomentadores de la educación pública y además fomentaba la educación para los sectores populares, ¿no? Para que, y no solamente en lo educativo, también la distribución de la tierra, ¿no? Es decir, acá vos ves algunos trazos de lo que es Félix de Azara, que se trabaja en el libro de Charamonte, ¿no? Y que también lo vamos a ver en Artigas, con su reglamento de tierras, porque inclusive Artigas y Azara tuvieron mucho contacto, ¿no? Y tuvieron, digamos, Azara cuando hacía sus investigaciones en la frontera por los portugueses, ¿no? Porque digamos, la corona lo invita a que haga un estudio fronterizo con los portugueses. Él es un naturalista, empezó a describir la naturaleza, pero tiene un planteo políticos propio de la distribución y la expropiación de las grandes extensiones de tierra. Lo que plantea Charamonte es que Belgrano no se animaba a eso, era un defensor de las
de la propiedad privada, ¿no? Como todo ilustrado burgués de la época. Azara no, Azara decía hay que expropiar y se acabó. Belgrano planteaba distribuir la tierra pública, ¿no? Que es, digamos, es un acto democrático, pero más moderado, si lo tenemos que decir de una forma. Entonces, la educación era fundamental para, es decir, la educación de cómo cultivar, ¿no? Qué semillas agarrar, eh, los tipos de abonos, no solamente eso, también las primeras letras, ¿no? Él lo que plantea del consulado, también una escuela de náutica, una escuela de dibujo, ¿no? Tenía un pensamiento bastante avanzado para la época. Y miren lo que dice acá, él dice, esos miserables ranchos donde uno ve la multitud de criaturas que llegan a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la sociedad, deben ser atendidos hasta el último punto, ¿no? Un pensamiento social importante para la época, estamos describiendo. Obviamente critica a los hombres que monopolizan a las producciones agrícolas, ¿no? Entonces él dicen que hay que repartir la tierra. Dice, ¿qué otra cosa más puedo decir? Dice, se les podrá dictar buenas máximas e inspirarles amor al trabajo, ¿no? Estamos hablando a los sectores populares. Pues en un pueblo donde no reine el amor al trabajo, ¿no? Decae el comercio y toma su lugar la miseria. Es decir, como funcionario político, plantea políticas públicas para esos sectores olvidados. Estas ideas democráticas, como dijimos, después de la revolución, entran en una fase digamos, de competencia, entre comillas, digamos, contra otro modelo de país de concentración de la riqueza en pocas manos, que es el que luego se impone con la oligarquía, ¿no? Y por eso la historiografía liberal, la que triunfa, la que se impone, la historiografía mitrista, es la que lo pone a un lugar en la historia de Belgrano, que es el creador de la bandera. Pero esto es poco conocido, digamos. La segunda memoria se la llama utilidades que resultan a esta provincia y a la península del cultivo de lino y cáñamo. Sigue, modo de hacerlo, la tierra más conveniente para él, modo de cosechar estos ramos y por último se proponen los medios de empeñar a nuestros labradores para que se dediquen con constancia a este ramo de la agricultura. No, todo eso es el título de la segunda memoria, que es de 1797, la primera había sido en 1796. Y bueno, nada, lo que hace es promover el cultivo de cáñamo y lino. Cuando decimos cáñamo no es la marihuana, como salió una vez en un artículo periodístico de Infobae, me parece, que decía que Belgrano había sido el primero que incentivó el cultivo de marihuana o de cáñamo, ¿no? Porque tiene esa misma denominación. El cáñamo que está hablando es el que es utilizado para la construcción de lienzos, ¿no? De telas. Lo mismo que el lino. Y estos cultivos en el Río de la Plata servían para la industria de la península, ¿no? Es decir, lo que está haciendo Belgrano es desarrollar la industria en España a través de recursos naturales del Río de la Plata. Nada, y acá en esta memoria el tipo hace un estudio sistemático de cuándo hay que cultivarlo, cómo hay que tratarlo, cuáles son las mejores tierras, la mejor época, ¿no? Las semillas, cómo seleccionarlas. Hace un estudio sistemático para desarrollar estos cultivos. Y la tercera memoria, lo que hace es decir, la primera memoria era, dijimos, el desarrollo de la agricultura, ¿no? Habla de agricultura. La segunda apunta a las artes, ¿no? La industrialización, o estos materiales para la industria. Y la tercera, al comercio, ¿no? La tercera, que no encuentro cómo se llama. Bueno, nada, la dedica al comercio. Dice, el comercio es indispensable para la industria y la agricultura, ¿no? Dice,
A ver, acá hay una cita, dice, ¿por qué? ¿Cuáles son los objetivos del comercio sin la agricultura? ¿Acaso las manufacturas? ¿Y estas a quién deben ser sus materias primas? ¿No es la agricultura quien se las suministra? Sí, señores, ella es la nutriz de las artes y el comercio. No, acá lo que dice es hablar que el comercio y la agricultura se nutren, perdón, el comercio y la industria se nutren de la agricultura. Su pensamiento fisiocrático. Bueno, entonces, como decía, estas son las tres memorias, más o menos la síntesis de lo que está acá, pero Belgrano también hace de periodista, dijimos, y el telégrafo mercantil rural político económico historiográfico del Río de la Plata, ¿no? Es el primer, digamos, boletín periodístico propio del Río de la Plata, duró 20 meses, es de 1801, hasta que salió el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio de Vieites, ¿no? Donde obviamente era financiado este semanario de agricultura con finanzas de la Secretaría de Comercio, ¿no? Del consulado, digamos. Belgrano fomenta de su secretaría eso. Y luego, a través del Correo de Comercio, como dijimos, que tuvo 58 números. Luego, la otra parte del artículo habla de su adhesión al carlotismo. Esperen que se me está manchando el libro. ¿Y qué fue el carlotismo? Y bueno, el carlotismo fue un movimiento político con el objetivo de resguardar los derechos borbones sobre las colonias. ¿En qué contexto? En el contexto de que Napoleón Bonaparte invade España, ¿no? Lo hablamos en la clase anterior, 1808, en el contexto de las guerras napoleónicas. Un año antes invade Portugal, la familia portuguesa se va a Río de Janeiro. Motín de Aranjuez, ¿no? Napoleón lo llama a Bayona a padre e hijo, y Carlos IV le otorga la corona a Napoleón es su hermano, rey de España, José Bonaparte, Revolución Española, revolución por la independencia, que deriva en Revolución Democrática, como dijimos la otra vez. En ese contexto, en el Río de la Plata, surge la idea de cómo resguardar estas colonias, ¿no? Porque si el rey de España pasaba a ser un francés, estas colonias que le pertenecían a la corona española, tenían que rendir, digamos, obediencia a un nuevo rey, no Borbón, que es el hermano de Bonaparte. Entonces, en esa conjuntura surge esta idea del carlotismo. Y acá en el artículo yo intento describir la situación de la corona portuguesa, ¿no? Cómo los portugueses también aprovecharon esta situación. ¿Por qué digo? O intentaron aprovechar. Porque Joaquina Carlota, la hermana de Fernando VII, era la esposa del regente de Portugal, ¿no? Que después pasó a ser rey como Juan VI de Braganza, era la esposa. Entonces, este rey portugués, o príncipe regente, ¿no? Que después pasó a ser rey, ve la posibilidad de quedarse con las colonias españolas a través de su esposa. Entonces surge todo un movimiento que se llama carlotista, donde algunos del Río, pensadores como Belgrano del Río de la Plata, adhirieron a ese movimiento, con otras ideas contrarias a los portugueses, con la idea de coronar a una mujer y facilitar un gobierno más propicio a las ideas ilustradas, cosa totalmente equivocada, porque Joaquina Carlota no tenía ideas liberales, pero quizás este movimiento se imaginaba, digamos, una debilidad donde poder, una crisis donde poder implementar ideas ilustradas, ¿no? Y establecer una monarquía del tipo liberal o constitucional, ¿no? Entonces este movimiento carlotista
Belgrano tiene una gran trascendencia y esto hizo a su construcción política, a su construcción del liderazgo político, ¿no? Su participación en el carlotismo lo catapultó luego a ser, al igual que sus ideas dentro de la Secretaría del Consulado, a ser uno de los vocales de la primera junta. Miren lo que decía, por ejemplo, el ministro portugués, Rodrigo de Sousa Coutinho, cuando se enteran de todo esto, ¿no? El hombre manda una carta al Cabildo de Buenos Aires planteándole que, bueno, muchachos, yo los voy a proteger y si no aceptan, yo tengo un amigo que es Inglaterra y lo vamos a hacer a la fuerza, ¿no? Dice algo así. A ver si lo encuentro, esperen, No, a ver, creo que es esta. El abajo firmado, don Rodrigo de Sousa Coutinho, tiene orden de su augusto amo, su augusto regente, el príncipe regente del Brasil, para comunicar a vuestra excelencia el hecho, hoy fuera de toda duda, de la completa sujeción de la monarquía española a la Francia, y a su peor y más pérfido enemigo. Por esta circunstancia, los españoles americanos se ven abandonados y expuestos a nuevos desastres. Pero el infrascripto está convencido de que vuestra excelencia apreciará debidamente la ventaja de la línea de conducta que paso a designar. Esto le decía Sousa Coutinho. Su Alteza Real ha ordenado al infrascripto que al mismo tiempo que haga saber a vuestra excelencia su llegada a la capital Río de Janeiro, ofrezca al cabildo lo mismo que al pueblo de Buenos Aires y a todo su virreinato, que los tomará bajo su real protección, guardándoles todos sus derechos y fueros y empeñando su real palabra, no solo para no gravarles con nuevos impuestos, sino garantirles, además, una entera libertad de comercio y por parte de sus aliados, entre paréntesis pongo yo, Inglaterra, un olvido de lo pasado. Estamos hablando de las invasiones inglesas, ¿no? Y dice a lo último, en el caso de que estas preposiciones amistosas no fuesen aceptadas, su Real Alteza se considerará en la necesidad de hacer causa común con su poderoso aliado contra este pueblo. Entonces, te ofrece amistad y si no la aceptás, te hacemos pelota. Algo así. Obviamente, esta nota fue remitida por el Cabildo de Buenos Aires y dijeron, tomátela, no aceptamos ningún tipo de... Pero sí ese movimiento carlotista, ¿no? Empezó, que no era oficial, ¿no? Estamos hablando que ya el carlotismo surge en un contexto político de crisis, ¿no? Del orden colonial, en España invadida, con miras a establecer un gobierno con apertura democrática, de ampliación democrática, ¿no? Que son los ideales de Mayo que nosotros describimos. Y hay toda una serie de Joaquina Carlota, a escribir una serie de manifiestos y los envía, los difunde con estas ideas, tratando de traccionar políticamente a sectores como los que adhirieron al carlotismo. Y tiene un montón de correspondencia, ¿no? Con los principales actores políticos, con Liniers inclusive. Y Liniers, que era el virrey en ese momento, ¿no? Estaba a punto de ser desplazado por Cisneros, la Junta Suprema de Sevilla, lo nombra Cisneros, que Cisneros había sido un oficial destacado, un almirante era, que había quedado sordo en la batalla de Trafalgar, ¿no? Que es esa batalla trágica para la flota franco-española, en manos del almirante Nelson, en inglés. Entonces, volviendo al carlotismo, Carlota le manda cartas a Liniers, a Saavedra, a Belgrano, y con Belgrano tiene una correspondencia importante,
¿no? Diciéndole, bueno, señora, venga, que acá está, la situación está propicia para que se corone, patatín y patatán. Y en un principio había dos líneas entre los ingleses. Uno que alentaba a la princesa, digamos, a que tome posesión, y otro no, ¿no? Porque cuidaba las relaciones inglesas con España, en una guerra contra un enemigo peor que Napoleón. Entonces no podía dar el visto bueno a que los portugueses ocupen territorios españoles. La cosa que no prosperó el carlotismo en el Río de la Plata, y Belgrano no tiene ningún problema de decirlo en su autografía que él adhirió al carlotismo, en 1814. La cosa que, para terminar, la conclusión es que Belgrano fue uno de los prohombres que adhirió a ideas económicas, sociales y políticas, y mediante la praxis política intentó llevarlas a cabo. Entonces, en esa coyuntura de crisis, siendo funcionario de la corona, empezó a construir un capital político que lo catapultó a ser uno de los vocales más importantes y destacados de la primera junta y de lo que conocemos de Belgrano, ¿no? de ese hombre que, siendo un simple intelectual, se montó un caballo y avanzó hacia el norte. No había que ir al norte a luchar a caballo. Inclusive lo vamos a ver más adelante. La primera campaña que tiene Manuel Belgrano es la campaña del Paraguay, una campaña política militar, pero con política con mayúsculas, porque había que convencer a los paraguayos que adhieran a la revolución, cosa que no hicieron, ¿no? Y por eso la batalla de Paraguay, en Tacuarí, ¿no? que Belgrano es vencido con un ejército superior con el que fue al Paraguay a tratar de convencer políticamente a los paraguayos, cosa que logró hacerlo, porque después Paraguay se independiza, digamos, o se desprende de la corona española y empieza una etapa independiente de desarrollo autónomo que termina esa etapa con la guerra del Paraguay, ¿no? Es un doctor Francia, después lo vamos a ver más adelante. Y luego al norte, ¿no? Se va al norte. Jujuy, que trae toda esa gente y triunfa en Salta, en Tucumán. Entonces ese Belgrano ilustre que en 1820, a la edad de 50 años, se está hablando mucho de Sarmiento esta época porque se van a cumplir 200 años de las muertes de Belgrano, y el 3 de junio se cumplieron 250 años de su nacimiento, ¿no? Muere muy joven, a los 50 años, enfermo, pobre, ¿no? Porque dio todo a la revolución. Y nada, que lo que planteaba con este artículo es conocer a ese Belgrano que construyó todo un papel político, construyó su liderazgo político a través de sus acciones como funcionario y en el movimiento carlotista. Bueno, nos vemos hoy, espero que sirva esta introducción al tema. Hasta luego.